Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estamos aquí con un nuevo vídeo en el que vamos a tratar sobre los estados financieros y sin más vamos a intentar analizar el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y poner un ejemplo muy fácil y sencillo para que todos lo podáis comprender. Como ya os comenté en el anterior vídeo, son cinco los estados financieros, que sería el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. La memoria no la vamos a ver porque al final no deja de ser el informe en el que aparece detallado todos los datos que se encuentran en los otros cuatro estados financieros y sí que nos vamos a centrar más en los otros cuatro, sobre todo en el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de flujos, ya que son los más importantes. Bien, aquí tenemos el balance. ¿Qué muestra el balance? El balance muestra la situación financiera y patrimonial de una sociedad en un determinado momento. Se divide en dos partes. Por un lado están los activos, como vemos a la parte izquierda, activo no corriente y activo corriente. Y van de menor liquidez a mayor liquidez. Es decir, la parte superior serían los activos no corrientes, inmovilizado intangible, material, inversiones financieras. Serían activos cuyo plazo para poder hacerse liquidez, digamos, poder realizarse, es superior a un año. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Aplicaciones informáticas, eh, una nave, una maquinaria. Aplicaciones informáticas serían el intangible, la nave y la maquinaria en el material. Y en inversiones financieras, por ejemplo, podríamos tener una participación, unas acciones de una sociedad cotizada, por ejemplo. Y en la parte inferior, el activo corriente, serían activos que por lógica se van a realizar en un plazo inferior a un año. Tendríamos las existencias, que por lógica se van a realizar durante el ciclo de explotación de la sociedad, el realizable, como por ejemplo podrían ser derechos de cobros de clientes, y el disponible, que sería la tesorería. En la parte derecha tendríamos lo que serían las deudas, el pasivo, y el patrimonio neto, que como sabemos es la diferencia entre el activo menos el pasivo. En este caso van ordenados de menor exigibilidad a mayor. Bien, en la parte superior tenemos el patrimonio neto, que serían los fondos propios, es decir, las aportaciones que hacen los socios, las reservas que se van acumulando año tras año, subvenciones no reintegrables. La parte más inferior ya tendríamos las deudas. El pasivo no corriente serían aquellas deudas cuyo vencimiento es superior a un año. Y más abajo tendríamos el pasivo corriente. Serían las deudas con un vencimiento inferior a un año. Por otro lado, tendríamos la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Qué recoge la cuenta de pérdidas y ganancias? Pues recoge todos aquellos ingresos y gastos de un periodo determinado. Normalmente también durante un año, se pueden sacar trimestralmente, anualmente, como la sociedad quiera. Al final, por diferencia entre ingresos y gastos, ¿qué tendremos? El resultado del ejercicio. Vale, para poner un ejemplo muy sencillo y que todos lo podamos entender, imaginémonos, ya no nos vamos a ir a nivel de sociedad, sino a nivel familiar. Una familia, normalmente, ¿qué ingresos tiene? El trabajo. Los ingresos, ¿dónde vendrían recogidos? Aquí, en importe neto de las cifras de negocios, en el primer apartado. Sería como prestación de servicios. Por lo tanto, ahí tendríamos un ingreso. ¿Qué gastos tiene? Pues tiene gastos de comida, que por ejemplo podrían ir aquí a aprovisionamientos, gastos de suministros de electricidad y demás, que podría ir en servicios exteriores. Entonces, al final del año, si imaginaros que cogemos este año 2024, todos los ingresos que tiene esa familia, todos los gastos, tendríamos un resultado del ejercicio, que vendría a ser el dinero ahorrado. Vale, el dinero que tenemos, esa familia lo tendría en la cuenta corriente, en los activos corrientes. Quedaros con eso. ¿Qué más puede tener una familia? Suele tener un inmueble, ¿no? Una casa en la que vive. Pues eso iría, la parte, volvemos a la diapositiva anterior. Aquí, en esta parte, en inmovilizado material, tendríamos el inmueble. ¿Qué más podría tener una familia? Pues ese inmueble normalmente solemos tener asociado a una hipoteca, ¿no? Una hipoteca que una parte la pagamos, normalmente suelen ser las hipotecas 25 años, 30 años, una parte la pagaremos, por ejemplo,
Imaginamos a 31 de diciembre del 2024. Toda la deuda que pagaríamos en el 2025 iría aquí, en el pasivo corriente. Y el resto de la deuda que nos queda hasta su vencimiento iría en el pasivo no corriente. Entonces nos queda claro que tendremos, por una parte, disponible, sería el dinero que tenemos en la tesorería, tendríamos la casa en la que vivimos, en el inmovilizado material, y luego la deuda financiera con el banco en el pasivo corriente y no corriente. El siguiente estado financiero que tenemos es el estado de cambios en el patrimonio neto, que recoge todos aquellos movimientos, también durante un periodo específico, que han influido en los fondos propios de la sociedad. Fondos propios más subvenciones, en el patrimonio neto, digamos, de la sociedad. Se divide en dos, el estado de ingresos y gastos, que serían aquellos ingresos que tienen un impacto en el patrimonio neto. Imaginaros, una sociedad le conceden una subvención de capital. ¿Qué es una subvención de capital? Aquella que va asociada a la compra de un activo fijo. Por ejemplo, una nave. Le dan una subvención asociada a una nave. En el momento de su concesión, de esa subvención, iría en este apartado de arriba, porque sería un ingreso imputado directamente a patrimonio neto. Luego, anualmente, con la amortización que se va a realizar, que es un gasto, lo veremos más adelante en otros vídeos, de esa nave, que va anualmente, se irá imputando como ingreso la subvención en esta parte de abajo y compensando, por lo tanto, el gasto asociado a esa nave. La segunda parte sería esta del estado de cambios a patrimonio neto, que recogería aquellos cambios, por ejemplo, si existiese una ampliación de capital, iría en este apartado de capital, y luego iría como un aumento de capital en la parte superior. Iría entonces, por lo tanto, aquí recogido. Y se verían todos los cambios durante un ejercicio que se han producido en el patrimonio neto. Por último, tendríamos el estado de flujos de efectivo, que la gente no le da la importancia que realmente tiene a este estado. ¿Por qué? Recoge todos los movimientos de la liquidez, podemos decir. Sería como un cálculo del cash flow o de los movimientos de tesorería de la sociedad. Por un lado teníamos en la pérdidas y ganancias, que recoge ingresos y gastos, y aquí recogen cobros y pagos. Se divide en tres: actividades de explotación, actividades de inversión y actividades de financiación. Las actividades de explotación recoge la capacidad de generación de la sociedad con sus activos y en su actividad ordinaria la capacidad de generación de efectivo. Las actividades de inversión recogerían aquellos cobros o pagos asociados a inversiones, por ejemplo, las compras de las naves, compra de una unidad productiva de otra sociedad o la venta que podría ser de maquinaria, de la propia nave, y quedarían recogidos todos ellos en este pie. Por último, tendríamos las actividades de financiación, que recogerían todos aquellos cobros o pagos relacionados con la financiación. ¿Cuáles podrían ser? Endeudamiento, ampliaciones de capital propia de los socios, repartos de dividendo que irían a la parte inferior. Por lo tanto, si lo que tenemos son mayores cobros a los pagos, serían positivos ese epígrafe. Y si lo que tenemos son más pagos que cobros, irían negativo. Por lo tanto, aquí la importancia de este estado reside en que una sociedad puede tener un resultado del ejercicio, en su cuenta de pérdidas y ganancias, positivo. Sin embargo, si analizamos este estado financiero y vemos que las actividades de explotación son negativas, querría decir que con sus recursos y en su actividad ordinaria no está consiguiendo generar liquidez. Sin embargo, teníamos un resultado positivo. Es algo llamativo, pero que realmente es un problema. ¿Por qué? Porque pueden existir ingresos o gastos que no llevan asociados cobros o pagos. Como hablábamos antes, las amortizaciones no son un pago realmente, o la imputación de subvenciones no es un cobro. El cobro lo tienes cuando te pagan la subvención, pero luego anualmente se va imputando esa subvención. ¿Alguno más que podríamos tener? Un deterioro, por ejemplo. Imaginaos que tenemos una nave valorada en 100.000 euros. De repente llega, por ejemplo, cuando fue la crisis de la construcción y el valor de esa nave cae en picado. Nos hacen una nueva tasación y nos dice que su valor es de 50.000 euros. Tendríamos que hacer un deterioro que al final es un gasto contable, pero no es un cobro ni un pago, por esos 50.000 euros. En la cuenta de pérdidas y ganancias sí tendríamos ese gasto de 50.000 euros. Sin embargo, en este estado de flujos no aparecerían porque no es un cobro ni es un pago. Entonces es un estado financiero
que hay que analizar junto con la cuenta de pérdidas y ganancias. Y sin más, vamos a dejar este vídeo por hoy. Cualquier duda, ponérmela en los comentarios que os la resolveré sin problema. Y si os ha gustado, darle a like, suscribiros, activar las notificaciones para los próximos vídeos que seguro que os van a gustar.